Comienza La Voz de la Microempresa con Víctor Delgado. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como bien indicaba Ángel en la cabecera del programa, hoy en La Voz de la Microempresa vamos a hablar de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ante las empresas debido un poco a todas las medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria, ante el COVID-19. Qué mejor que presentaros a mi invitado, chicos, para que le conozcáis. Es Daniel Burón Corral, es director del Departamento Jurídico del AVE Abogados, que creo que está al otro lado del teléfono. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, efectivamente. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden, teletrabajando y todo bien. Fenomenal, me alegro. Oye, antes de entrar en materia, que nos cuentes un poquito todo este tema de la responsabilidad patrimonial, cuéntanos, ¿quién es Daniel Burón y qué es el despacho al que representas, la AVE Abogados? Bueno, yo comencé mi carrera, siempre me he focalizado al ámbito procesal, básicamente, asistencia a juzgados y tribunales, tanto civil como penal como contencioso administrativo. Y bueno, gracias un poco a dedicarme fundamentalmente a eso, pues he tenido un poco el honor de haber participado en los asuntos procesales más relevantes de estos últimos años. Y bueno, actualmente soy director del Departamento Jurídico de la AVE Abogados, que es un despacho multidisciplinar que, bueno, entre otras cuestiones atendemos en su inmensa mayoría asuntos procesales, también de la jurisdicción contencioso-administrativa, y en esta particular materia pues se incluyen sobre todo las reclamaciones a las administraciones públicas por parte de particulares o empresas. También aumentamos un poco nuestra experiencia en torno a esta cuestión porque también somos letrados de algunas administraciones públicas de la Comunidad de Madrid. Y esto nosotros aventuramos que va a ser un tema esencial en los próximos meses, incluso años, por la situación que estamos viviendo. Claro que sí. Además, entiendo que habréis notado quizás en estos 2 últimos meses un incremento de llamadas o de incluso solicitudes, ¿no?, de información, viendo un poco todo lo que se avecina. Pregunto. Efectivamente, eso es así. Está aumentando bastante estos casos, gente con dudas sobre la cuestión, pero es que hay un elemento esencial en esto, que es que el propio Gobierno ha reconocido en uno de sus reales decretos que va a haber un incremento exponencial de responsabilidad patrimonial contra el Estado, y si ellos mismos lo reconocen, pues bueno, es algo que ya es obvio y todos los juristas lo comparten. Claro que sí. Para que todos nuestros oyentes se pongan en situación y conozcan un poquito el término, ¿qué es y para qué sirve este procedimiento de responsabilidad patrimonial? Bueno, básicamente es un procedimiento judicial que al final sirve para que los particulares o empresarios puedan reclamar a la administración pública aquellos daños que hayan sufrido como consecuencia de un funcionamiento anormal de la administración pública. Al final, ¿en qué se traduce? Pues esto se traduce en una sentencia condenatoria, una sentencia judicial que establece que el daño que ha sufrido un particular o empresa por una actuación de la administración pública es X y se condena a esa administración a su abono. Todo ello derivado, claro, de un funcionamiento anormal, que es la clave de esta cuestión. Obviamente la casuística va a ser infinita, pero va a haber muchos supuestos en los que se determine que en relación a la respuesta que han dado las diferentes administraciones públicas al COVID-19, pues hubo un funcionamiento anormal en algunos casos. Claro. ¿Tenéis tiempo medio aproximado de resolución o es imposible determinarlo? Ahora es imposible. Yo podría hablar de cuál era el tiempo medio antes del COVID, pero ahora es complicado porque, claro, hemos tenido el parón de la Administración de Justicia y no sabemos con qué celeridad la Administración de Justicia española va a ser capaz de absorber ese parón de meses. Pero, bueno, con anterioridad al COVID dependía un poco del juzgado en el que recayese el asunto en cuestión. Era muy casual. ¿Y qué hablabas de efectivamente qué áreas públicas pueden verse afectadas en ese sentido? Bueno, pues básicamente las 3 administraciones clásicas, es decir, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. En este punto es muy importante que existe legalmente un principio de corresponsabilidad, es decir, que pueda haber una redistribución
de esa responsabilidad entre todas las administraciones públicas que se hayan visto implicadas en la producción de ese daño, ¿no? A la hora de adoptar una determinada medida como consecuencia del COVID-19. O sea, que se puede repartir. No solo podrá ser la Administración General del Estado, sino con corresponsabilidad si hay un reparto de competencias con las comunidades autónomas. Además, bueno, no queremos adelantar mucho más un poco todo este desarrollo, consecuencia también que el próximo jueves, ¿verdad?, hemos preparado un webinar bajo el título Soluciones jurídicas ante la crisis del coronavirus en las empresas. Al final se trata un poco también de consecuencia, ¿no?, de la situación que estamos viviendo como personas, sobre todo, además de como profesionales que inciden directamente en nuestras empresas y negocios, pues qué mejor que poner en marcha una serie de iniciativas, ¿no?, donde poder ayudar en este caso webinar, donde poder ayudar al colectivo de microempresas a cómo mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica, ¿verdad? Tu intervención está desarrollada para sacarnos de dudas sobre esa responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ante las empresas. ¿Nos puedes adelantar un poquito cuál va a ser tu exposición? ¿Qué se encontrarán todas estas personas que se conecten el jueves al webinar? Sí, básicamente, este webinar tiene el sentido de el compromiso del ABE Abogados con el tejido empresarial español, por lo que hemos decidido elegir una serie de materias clave que no solo van a centrar el interés jurídico de los próximos meses, incluso años, sino aquellas materias que pueden dotar o dar mecanismos útiles a las empresas de este país en momentos tan difíciles. Al final creemos que estas materias pueden dar soluciones jurídicas a los profesionales y empresarios que al final pueden ser una de las claves de la recuperación que estamos ya iniciando. Entonces, hemos elegido 4 materias clave. La primera, que es financiación extraordinaria del ICO, que presentará mi compañera Leire Millán, un poco para facilitar las claves para que los empresarios obtengan el mayor importe de financiación y en las mejores condiciones. Por otro lado, mi compañero Javier de Cabo hablará sobre las relaciones contractuales entre empresarios y cómo se han visto afectadas por la crisis del COVID. Aquí se incluyen, la doctrina jurisprudencial de la rebus sic stantibus, fuerza mayor, cláusulas MAC, que son un poco de una serie de elementos que poner sobre la mesa y que pueden ser de mucha utilidad al tejido empresarial. Y en último término contaremos con la presencia de mi compañero Gonzalo León, experto penalista, y que tratará un tema que se está viendo incrementado potencialmente a raíz de la crisis del COVID-19, y es la ciberdelincuencia, que también afecta, por supuesto, a muchos empresarios, y un poco las claves de cómo prevenirlo y si lo han sufrido de alguna forma, cómo denunciarlo y perseguirlos. Ajá. Además, es consecuencia también un poco de la alianza, ¿no? Hablando del webinar del próximo jueves y de toda esta información que vais a trasladar, ¿no? La alianza que recientemente han firmado la de abogados y la propia asociación, ¿verdad? Consecuencia un poco también todo surge a raíz de esa alianza. De buscar y potenciar el trabajo y la presencia, ¿no?, en proyectos comunes. Ángel me decía que quiere trasladarte alguna consulta, Ángel. Sí, hola, buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo quería un poco, para que los oyentes tengan un poquito más claro esto de la responsabilidad patrimonial, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, esa enfermera o ese médico que se ha contagiado porque el hospital no le ha suministrado el equipo de prevención de infecciones adecuado, ¿no? ¿Podría ser ese un ejemplo? Por supuesto. Entiendo. ¿Y qué más ejemplos? Te lo digo pues porque, oye, yo entiendo que si se ha hecho un daño hay que demandar, o hay que poner la denuncia o lo que sea, pero claro, la gente no sabe qué es o qué puede ser responsabilidad patrimonial o no. Yo creo que aquí deberíamos dividir 2 grandes bloques, por así decirlo. Primero, lo que es un poco toda aquella responsabilidad patrimonial ante la administración sanitaria, en cuyo caso, como muy bien has dicho, se incluiría ese supuesto, o otros similares, por ejemplo, que también nos están llegando bastantes,
aquellos supuestos que por el tema del COVID-19 se haya retrasado una operación importante y por el retraso se haya producido un daño en el paciente, sin entrar ahora en cuestión sobre la patología concreta de este cliente que nos ha llegado. Esos supuestos también nos está pasando bastante. O, por ejemplo, aquella persona que acudía a un hospital y se demuestra que en el mismo se ha contagiado, aunque fuese por una cosa diferente al COVID-19, se ha contagiado porque en el hospital no se estaban adoptando las medidas de seguridad oportunas. En el ámbito sanitario son las casuísticas enormes, sobre todo los supuestos que se pueden atender. Pero sí es verdad que ese es, por así decirlo, el primer bloque que vamos a tratar, y hay un segundo bloque que está más destinado a las empresas, que es un poco el que vamos a abordar en el próximo webinar, que no es tanto contra la administración sanitaria, sino en qué medida pueden ser responsables las administraciones públicas del cerrojazo de actividad que se ha producido, si se ha producido ese cerrojazo contra determinados colectivos o tejidos empresariales de forma desproporcionada. O sea, yo por eso en ese sentido diferenciaría los dos bloques de responsabilidad. El sanitario, que obviamente va a ser denunciado por particulares. También aquí entra mucho el supuesto de las residencias de la tercera edad. Eso también va a ser ya estamos viendo que va a ser un amplio, va a dar lugar a multitud de supuestos. Pero nosotros en el webinar nos vamos a centrar en aquella empresa que se haya visto afectada de alguna forma por las medidas que ha implantado el gobierno, ¿qué puede hacer? Y le daremos las claves y aquellos requisitos que deben concurrir para que puedan reclamar. Es verdad que en una inmensa mayoría de supuestos va a ser complicado, pero sí es verdad que hay algunos supuestos que reúnen algunos requisitos muy concretos y muy específicos que, si se dan en el caso, sí puede llegar a la administración de las diferentes administraciones públicas. Muy claro. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, un poco creo que lo que te iba a preguntar está relacionado con lo que estabas comentando, porque te iba a preguntar sobre esa responsabilidad patrimonial que tenía la administración en el caso, por ejemplo, de contratos celebrados con cualquier empresa, por ejemplo, para alguna obra o para algún tipo de proyecto en específico que ha quedado suspendido en vista de las circunstancias actuales. Un contrato de obra pública. Un contrato de obra, algún contrato de orden con las administraciones públicas. Esto es, justo. Vale. Bueno, en esa cuestión habría que analizar la casuística concreta, pero en términos generales no va a haber responsabilidad de la administración, en términos generales, salvo o sea, al final la clave es individualizar que hay una medida concreta, desproporcionada o con unos parámetros que no son los adecuados, y como consecuencia de ello se ha producido un daño, que es la pérdida, en este caso sería de un lucro cesante, porque al final la empresa deja de ganar. Claro. Entonces, la clave, y ya lo explicaremos más en desarrollo en el webinar, es que no me quiero extender mucho porque es un tema complejo que en 3 líneas es complicado de explicar, pero habrá que individualizar mucho los casos. Por eso en el webinar vamos a dar las claves de individualización de esos casos. Pero sí te puedo adelantar que en términos generales la suspensión de contratos de obra pública no conlleva indemnización. Más si cabe, porque en el Real Decreto del estado de alarma o el siguiente, con uno de estos dos, se reguló la cuestión de qué pasaba con todos los contratos con diferentes adjudicatarios en lo que respecta a las posibles indemnizaciones que pudieran reclamar. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Genial, Daniel. Oye, muchas gracias. Ha quedado claro. Yo creo que sí. De todos modos, les trasladamos al webinar 21 de mayo a partir de las 18 horas. Todas estas consultas efectivamente tendrán respuesta a través de los compañeros de ti mismo y de los compañeros que participarán en el mismo. Daniel, trasládame un teléfono donde poder localizar al AVE Abogados para cualquier consulta que tengan todos nuestros oyentes. Por supuesto, para cualquier consulta que puedan tener, nosotros estamos en el Paseo de la Castellana número 30 y pueden llamarnos al teléfono 913 14 90 16
o por email a info@laveabogados.com. Y no Perfecto, me gustaría pues, acabar esta entrevista sin dar un consejo, que es que aconsejo a todos los oyentes que tengan dudas en cuanto a posible responsabilidad patrimonial, ya sea en su esfera particular como a nivel de profesional o empresarial, que se pongan en manos de un profesional para que les analice si pueden interponer una reclamación contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque yo, por la experiencia que he tenido, hay veces, hay multitud de supuestos en los cuales, por diferentes cuestiones, pues no se reclama este tipo de indemnización, y al final esto supone una pérdida de derechos, más si cabe teniendo en cuenta que si no reclamas dentro de un año, prescribe la acción. Entonces, estas cuestiones no las dejaría aparcadas. Claro que sí. Además, creo que hoy más que nunca necesitamos conocer la incidencia que está teniendo en nuestros negocios toda esta situación que estamos viviendo. Lo dicho, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros un ratito de esta mañana del 19 de mayo. Vamos a dar paso a 3 anuncios y volvemos enseguida.